Hola a todas y todos. Felicitaciones porque se han dado la oportunidad de vivir este taller de volver a nacer. Se están permitiendo revivir su nacimiento y nacer a una nueva y maravillosa vida. Así que bienvenidos, muchas gracias por la confianza, por estar aquí y por permitirme hacer parte también de sus vidas al participar, escuchando sus historias y ayudándoles hasta donde más me sea posible a sanar sus historias y a hacer unos nuevos proyectos. En este taller nadie está obligado a hacer ni a decir nada que no quiera hacer ni decir. Y para ello, si en algún momento hay alguna historia o situación que sea difícil para ti y que no quieras compartirla en el taller, simplemente te acercas a mí en una de las pausas y me dices: mira, hay algo que yo no quiero compartir. Entonces me lo dices y ya cuando estás recibiendo tu terapia, pues ya yo sé y le vamos a poner un código. Si no me lo has dicho en una de las pausas, no pasa nada, porque si llegas a un momento cuando estás recibiendo tu terapia en que hay algo que no quieras que todo el grupo escuche, si yo veo que es muy importante, te digo que me lo digas a mí al oído. Y si no, simplemente te voy a decir: ponle un código. Puede ser el asunto piedra, el asunto zapato, el asunto número 5, el asunto número 10, el código que sea, porque tu inconsciente, al estar trabajando con ese código y al haberle dado tú un código, el inconsciente sabrá de qué estamos hablando. Entonces vamos a trabajar y el trabajo va a fluir. Y como nadie está obligado a hacer ni a decir nada que no quiera hacer ni decir, entonces por eso es importante que te hagas responsable y que digas: me hago responsable de lo que haga y deje de hacer y de lo que diga y deje de decir en este taller. Eso lo vas a decir porque es muy importante que asumas la responsabilidad de lo que hagas o dejes de hacer y de lo que digas o dejes de decir. También en este taller se comparte mucha intimidad. Entonces vamos a hacer algo como le llamaba mi maestro, el doctor Erinulfo Londoño Correa, un compromiso de psiquismo, sí y aquí, que quiere decir: lo que se hace y se dice aquí es de aquí y se queda aquí. Entonces, todo lo que pasa en el taller, hay muchas cosas maravillosas, hay verdaderos milagros, si lo queremos llamar así, que suceden en este taller. Entonces, yo les voy a pedir que por favor no compartan nada de lo que pasa aquí. Uno quiere ir a compartir cosas, historias. Pueden compartir la historia, el milagro, mas no el santo. No es adecuado para nadie que vayas y digas: mira, una persona que se llama fulanita de tal, que trabaja en tal sitio, que se dedica a esto, que no sé qué, y le pasó tal cosa. No, no hay que decir eso. Podemos decir: a una persona X le pasó tal historia, fue muy dolorosa o muy triste o muy bonita. Contamos el milagro, mas no el santo. Entonces no debemos contar las cosas que pasan en el taller. Además que cuando llegues al taller te voy a decir otras cositas que será bueno que no compartas fuera. Vamos a ver ahora un video en el que vas a poder ver cómo empieza nuestra vida. En realidad, en el video vas a ver cómo empieza nuestra vida desde que la célula, el espermatozoide y el óvulo se unieron. Sin embargo, nuestra vida realmente empieza más atrás.
empieza cuando nuestra madre estaba en el vientre de nuestra abuela. ¿Por qué? Porque cuando nuestra madre nació, ya vino con todos los ovulitos, de los cuales uno de ellos fuimos nosotros o se convirtió en nosotros. Entonces te invito a que veas este video maravilloso sobre el proceso de la concepción. Ahora vamos a ver que todo lo que existe primero fue un pensamiento y todo fue un proyecto para que los aviones de hoy día existan. Primero hubo muchos proyectos de avión, muchísimos, ¿sí? Hasta que se ha llegado a ser los aviones de hoy día y con toda seguridad seguirán avanzando. Entonces nosotros también fuimos un proyecto y esto quiere decir que no hay concepción sin que previamente haya habido un deseo inconsciente, bien sea de nuestros padres o de nuestros abuelos, en general de nuestro clan. Esto quiere decir que no hay ningún
hijo accidente. Así seamos el hijo número 20 o 24, como conozco personas que han tenido, una tía mía, por ejemplo, tuvo 24 hijos, mi abuela materna también tuvo 24 hijos y conozco muchas familias donde han habido 16, 18 hijos. Y aunque nuestra madre diga conscientemente que solamente quería tener el primero, como me decía recientemente una persona en consulta, que la mamá toda la vida les dijo, el primer hijo se hace por amor y los otros por obligación. Por más que sea así y que conscientemente lo hayan dicho, ten presente, no existe un hijo accidente. Y yo he tenido muchas personas en el taller que son producto de una violación. Incluso aunque sus padres estuvieran casados, son producto de una violación. ¿Por qué? Porque el papá llegó borracho, obliga a la mamá a tener una relación sexual, la mamá no quiere, eso es una violación. Incluso cuando es una violación por parte de alguien que no se conoce de nada, el bebé es parte, es un proyecto inconsciente de su clan. Ahora vamos a ver entonces qué son los proyectos o qué es el proyecto y sentido, que en realidad son los proyectos y el sentido. Tenemos que hay un chico y una chica que a lo mejor ni siquiera se conocen y se van a ver este fin de semana, se van a encontrar en la discoteca o en algún sitio donde salen y se encuentran. Parece ser como si los inconscientes de ambos se sintieran atraídos. Finalmente van a tener una relación sexual, ¿sí? Van a tener una relación sexual. En la mente de cada uno de ellos está pasando pensamientos. Cada uno de ellos pensemos que son jóvenes que acaban de terminar el bachillerato o inclusive la universidad. Y entonces cada uno de ellos está pensando, yo me voy a ir a tal sitio a seguir estudiando, o me voy a poner a hacer una maestría, o voy a encontrar un trabajo, voy a buscar y a encontrar un trabajo para trabajar, para poder ayudarle a mi familia. Sea lo que sea que ellos están pensando en esos momentos, ese bebé va a venir entonces cargado de esos proyectos que el papá y la mamá le van a estar transmitiendo en esos momentos. Lo voy a ampliar un poco más. Los proyectos son soluciones de supervivencia que nos transmiten nuestros padres. Incluso el sentido que nosotros le damos muchas veces también son soluciones de supervivencia. ¿Por qué? Porque un bebé que está la mamá intentando abortarlo, se está poniendo una sonda o se está tomando una bebida para que el bebé no venga a este mundo. Especialmente cuando la mamá se está poniendo o le está poniendo un médico algo o le están haciendo un curetaje, un raspado para sacar a ese bebé de ahí. El bebé empieza a, ay, ¿dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? Y muchas veces cuando yo ya estoy haciendo el taller, esas personas dicen, tengo que quedarme quieta en un rinconcito porque si no me van a matar. Eso va a tener una implicación muy importante en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque esa persona interpretó, le dio un sentido a ese acontecimiento de que si me muevo, me ven y me matan. O me tengo que esconder para que no me maten. Esas personas son personas que pueden ser muy bonitas físicamente, mujeres hermosas o hombres súper atractivos, que lo que interpretaron es para poder sobrevivir, me tengo que quedar quieta o no puedo ser vista o visto, por más atractivos o hermosas que sean, están en un lugar y nadie las ven, están en una fiesta y no las ven.
tiene muchas consecuencias. Entonces lo importante es tener presente que esos proyectos y el sentido que nosotros le damos son soluciones de supervivencia, bien sea para nuestro clan o para nosotros mismos. Ese bebé que viene al mundo ya viene cargado entonces de los proyectos de sus padres. Y cuando venga al mundo, pues va a expresar el sentido que él le dio a esos proyectos por los cuales fue concebido. ¿Qué son los proyectos entonces? Los proyectos son los para qué, son los pensamientos y las vivencias de nuestros padres. ¿Desde cuándo? Desde 9 meses antes del nacimiento, desde 9 meses antes de la concepción, más lo que sucede durante la concepción, más lo que sucede durante los 9 meses de gestación, más lo que sucede en el nacimiento y también lo que sucede los primeros años de vida. De todas formas, tengamos presente que nuestra vida comenzó cuando nuestra madre estaba en el vientre de nuestra abuela. Por lo tanto, también venimos cargados de los proyectos que nuestra madre traía y que nuestra madre grabó mientras estaba en el vientre de nuestra abuela. Entonces, para resumir, los proyectos son los pensamientos y vivencias de nuestros padres, especialmente desde 9 meses antes de la concepción, más lo que sucede durante la concepción, más lo que sucede durante la gestación y el nacimiento y los primeros años de vida. ¿Qué es el sentido? El sentido es la interpretación que yo le voy a dar a esos proyectos. ¿Eso qué efecto tiene en nuestra vida? Esos proyectos van a determinar y a condicionar de manera profunda y fundamental nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tomamos conciencia de ello. También hace que muchas personas tengan la sensación de que no están viviendo su propia vida. Y también hacen que sientan que su vida no tiene sentido, que para qué, que más bien morirse. Y además hace que elijamos profesiones que reparan nuestras historias. Por ejemplo, cuando yo trabajé 15 años en enfermería y el servicio donde más me gustaba trabajar era en urgencias. ¿Por qué? Porque lo que más me gustaba era la actividad, el movimiento. Cuando llegaba una persona herida, baleada, en fin, que había que atenderla rápido, enseguida llevarla a cirugía, entregarla ya y ponerla en manos de los especialistas. ¿Por qué a mí me gustaba tanto trabajar en el servicio de urgencias? Porque antes de embarazarse mis padres, para que yo viniera, mi madre tuvo un aborto espontáneo y estuvo a punto de morir desangrada. Entonces, de manera inconsciente, yo quería reparar o sanar esa historia pretendiendo salvarle la vida a mi madre. Después estudié psicología. ¿Para qué? Para sanar los traumas de mi infancia y los de mis hermanas y hermanos debido a las situaciones que vivimos. Eso lo vamos a ver aquí con bastante frecuencia en el taller con los proyectos que vimos o que vamos a ver de las diferentes personas, de los tuyos y los de todas las demás personas del grupo. ¿Hay cuántos tipos de proyectos? Yo podría decir que pueden ser n.000 cantidad de proyectos. Aquí en esta presentación vamos a ver solo algunos que son como los más significativos y son los más presentes en la cotidianidad. Los demás, y además son como un ejemplo de todo lo que puede pasar, los demás los vamos a ver en el taller
con los proyectos que tú recibiste de tus padres, más nos vamos a dar cuenta de los proyectos que las demás personas del grupo han recibido de sus padres. Entonces vamos a ver algunos de los tipos de proyectos. Uno de ellos se llama ser bastón para la vejez. ¿Qué sucede? La persona, resulta que el papá y la mamá ya tienen 5 hijos o 10 y resulta que el menor tiene 13 o 14 o 15 años. Y entonces los papás dicen, como ya los otros se están casando, se están yendo de casa, entonces vamos a hacer otro bebé para que cuide de nosotros cuando estemos ancianos. El sentido que esa persona le da es que tiene que estar disponible para sus padres. ¿Eso qué efecto va a causar en la vida de esa persona? Esas personas, muchos de ellos se hacen sacerdotes o monjas. ¿Por qué? Porque si hay 5 personas y todos están casados y el sacerdote o la monja está soltero, simplemente cuando el papá o la mamá se enferman, es al sacerdote o a la monja a quienes habitualmente les toca ir a cuidar a mamá y a papá. O también son personas que aunque conscientemente desean casarse, tener una familia, conformar su hogar, a nivel inconsciente no lo logran. ¿Por qué? Porque ellos sienten de manera inconsciente que tienen que estar disponibles para cuidar de sus padres. Tengamos presente que eso es una cosa inconsciente. La persona no tiene claro a qué se debe, que por más que quiere, por más que lo desea conscientemente, no logra casarse. Otro de los proyectos es el proyecto de ser niño de reemplazo, hijo o hija de reemplazo. ¿Qué sucede? Voy a poner un ejemplo. En una ocasión trabajé con alguien que viene y me dice, mira, es que yo quiero trabajar que soy el eterno suplente. Y le digo yo, ¿qué quieres decir con eso? Y dice, mira, en la empresa donde yo trabajo, todos los años se hacían oposiciones, se dice en España, en Colombia se dice un concurso para entrar en carrera administrativa. Entonces se hacía unas oposiciones para el cargo que yo ocupo. Yo entré a trabajar en esa empresa hace 11 años y desde que yo empecé nunca más se ha vuelto a hacer las oposiciones para mi cargo. Entonces a mí me llama la atención el nombre de él y yo le pregunto, ¿quién y por qué te pusieron tu nombre? Y entonces era un nombre compuesto y me dice, este por una abuela mía y este por un tío mío que fue declarado héroe de la guerra. Entonces le pregunto, ¿y por qué fue declarado héroe? Y dice, porque a él le tocó estar en un campo de concentración en Francia y estando allá él se quiso escapar. Para escaparse cogió una de las placas que le ponían a los cadáveres, se la colgó él, se hizo el muerto y estaba junto con los otros cadáveres. Cuando llegaron a sacar los cadáveres de ahí del campo de concentración para llevarlos a una fosa común, entonces obviamente los tiraban en un camión y a él también lo tiraron. Cuando ya logra salir y está lejos del campo de concentración, él se escapa. Sin embargo, nunca volvió a recuperar su nombre ni su identidad, sino que conservó el nombre del muerto. Y era suplente por 2 cosas. ¿Por qué más? Porque resulta que el papá y la mamá se casaron, estaban ilusionados, tienen a su primer bebé y este bebé muere cuando tiene 1 mes de nacido. La mamá está supremamente triste, llora todos los días, está inconsolable. Y entonces el esposo le dice, bueno, mi amor, vamos a hacer otro bebé para que reemplacemos al niño y así ya no vas a estar tan triste. Y hicieron otro bebé que nace exactamente la misma fecha, vamos a decir que el 30 de septiembre, nace la misma fecha,
un año después de que ha muerto el anterior bebé. Entonces, ¿qué sucede además? Que la mamá no botó ni regaló la ropita y el sonajero y los biberones y el chupo del bebé anterior, sino que los puso como en una especie de altar muy bonito y muy especial que ella guardaba con mucho celo. Y entonces, ¿qué sucede? El puesto está ocupado. Por lo tanto, cuando hay una vacante y viene alguien a reemplazarla por un tiempo, o cuando no es una vacante, sino que hay alguien que tiene un cargo en una empresa y tiene una licencia de maternidad o una licencia por enfermedad, lo que sea, pues viene alguien de suplente a reemplazarlo. Igual le pasaba a este hombre. Él no podía ocupar el lugar porque ya estaba ocupado de manera simbólica en la mente de su madre con el altarcito que le había hecho al bebé que ya había muerto. Muchas mamás no necesariamente tienen que hacer este altar. Hay muchas personas que les dan el nombre, el mismo nombre de quien se murió. Yo de hecho conozco a dos chicos que se llaman igual porque nació uno de ellos, estaba muy enfermo y los papás pensaron que se iba a morir. Y entonces estaban embarazados, ya tenían o recién había nacido el otro, su hermano, y como los papás piensan que se va a morir le dan el nombre al que van a bautizar. Y resulta que su hermano no se murió. En este caso simplemente tienen el mismo nombre, dos hermanos. Pero bueno, lo importante es cuando van a reemplazar a un muerto. Muchas veces se reemplaza. Yo conocí a alguien, por ejemplo, estuvo haciendo el taller de Volver a Nacer, a alguien que fue concebido el mismo día que murió su abuela materna. La mamá estaba muy triste, tenía muchísimo dolor porque se había muerto su madre. Y muchas personas se pueden preguntar, pero ¿cómo se les ocurre que el mismo día que muere la mamá van a querer tener una relación sexual y van a hacer un bebé? Pues sí, eso sucede por una razón muy sencilla, eso es algo biológico. Si falta alguien de la manada, hay que reemplazarlo. Entonces, de manera inconsciente, la mamá, en esa tristeza tan enorme, concibe a un bebé esa misma noche y luego, además, este bebé entonces crece en moléculas de tristeza y de dolor. Es todo el dolor que la mamá está viviendo. Además, para este hombre fue todavía más difícil porque su abuelo materno muere 4 días antes de que él naciera. O sea que los 9 meses de la gestación estuvo con toda la tristeza de su madre, más cuando ya casi va a nacer, 4 días antes, muere su abuelo. Por lo tanto, la mamá de él perdió a su madre y a su padre durante lo que es el inicio y el final de la gestación de este chico. Este chico de hecho consultaba porque tenía muchísimos dolores en todo el cuerpo. Era un hombre que por más que quería disfrutar de la vida, no lo conseguía. ¿Por qué? Porque estaba de suplente, estaba de reemplazo de la abuela materna y del abuelo materno. Pasan muchísimas historias, también tuve, y por eso yo insisto mucho. Yo soy una persona que en todas mis formaciones, en todos los talleres que yo hago, aún mucho más en el taller de Volver a Nacer o en cualquier taller vivencial, le digo a la persona, debemos tener muy presente de que hagamos lo máximo posible por no criticar a nadie y por no juzgar. ¿Por qué? Porque yo nunca sé qué historia hay detrás de la otra persona. Por ejemplo, consultó una señora y me dice, mira, yo quiero saber por qué yo no soy feliz.
Y le digo, ¿qué quieres decir? Y me dice, mira, tengo un marido espectacular, nos amamos mucho, tenemos un hogar maravilloso, nuestros hijos son maravillosos, tenemos finca en el campo, vivimos en el mejor barrio, los dos tenemos un trabajo excelente. Sin embargo, yo no puedo ser feliz, yo no logro ser feliz. Entonces yo reviso su árbol genealógico y me encuentro, yo todas las veces cambio los nombres porque no voy a decir el nombre de la persona, que no es adecuado. Yo a esta señora la llamé Teresa, simplemente. Entonces resulta que era una familia muy numerosa. En Antioquia las familias suelen ser muy numerosas. Entonces era hija de una familia muy numerosa. ¿Qué sucedió en su familia? Habían unos 3 hijos antes, luego hay una niña, luego otro hijo, otra hija, en fin. Resulta que una de las chicas muere cuando tiene 7 años de edad. La fecha yo también la cambié. Digamos que murió el 30 de abril de X año, cuando tiene 7 años. Ya después de ella, pues como tiene 7 años, había venido otro hijo, otra hija, otro hijo. Y los papás de manera inconsciente dicen, vamos a hacer otro bebé. Y a esa bebé que nace la llaman Teresa, lo mismo que se llamaba la bebé que murió. Por lo tanto, cuando la mamá dice Teresa, ¿en quién está pensando? Obviamente en quien piensa es en la que le duele, en la que se murió. Y esa niña no tiene el derecho a ocupar su lugar en la familia. ¿Por qué? Porque está ocupando el lugar de otra, de una que ya está muerta. Entonces, el proyecto de ser hijo de reemplazo, uno de los sentidos que le da a esa persona es que tienen conflicto de dualidad. Suelen ser personas tristes, suelen ser personas que están desde pequeñas ya incluso llegan a tener depresiones. Yo atendí a un niño de 12 años con una depresión impresionante porque era el reemplazo de un tío suyo que había muerto, asesinado el Viernes Santo. Y ese niño ya tenía depresión, de hecho desde los 10 años empezó a entrar en depresión. Yo lo vi cuando tenía 12 años y cuando encontramos que era un hijo de reemplazo de un tío suyo, ya nos pudimos dar cuenta y él se pudo sanar. Entonces, tener el proyecto de ser hijo de reemplazo es muy difícil para la persona. El sentido es que no sabe quién es, no sabe qué lugar ocupa en el mundo, se mantienen tristes y demás. Veamos otro proyecto. Otro de los proyectos es el de ser salvador. Y si además de ser Salvador se llama Jesús o María o Salvador o María José, en fin, nombres bíblicos especialmente relacionados con personas o con seres que tenían que ayudar a los otros. Entonces el sentido de la persona que viene con el nombre de Salvador o el que los papás lo hicieron para que ayude a los demás, porque eso es lo que ellos pensaban. Entonces son personas que conscientemente, por más que quieren, no logran ocuparse de sí mismas, sino que tienen que estar ocupándose y ocupándose de los demás. Se sacrifican a sí mismos, porque es que yo tengo que estar al servicio de los otros. Yo quiero ser misionero, yo quiero estar en muchas ONGs, estar ayudando aquí en la Cruz Roja, y no quiero decir con eso que eso sea malo, sino que son personas que están más para los otros y se olvidan de sí mismos. Otro proyecto es el de ser papá o mamá de reemplazo. Tenemos personas ahí que desde que están pequeños ellos empiezan a interesarse como por cuidar de los papás. Yo conozco una persona que la mamá le decía, es que desde que tú tenías 6 años ya me dabas consejos a mí y me decías lo que yo debía hacer y querías elegirme la ropa. ¿Esto por qué?
Porque a veces sucede que su mamá o su papá perdieron a sus padres cuando estaban pequeños. Entonces ellos hacen un bebé y dicen, voy a hacer un bebé para que me dé el amor que mi mamá o mi papá no me dieron. O porque el papá los trataba muy mal, porque les dio muy duro, porque los descalificaba, porque se sentían que no valían nada. Entonces voy a hacer un bebé para que me quiera, como a mí me hubiera gustado que me quisiera mi papá o que me quisiera mi mamá. El sentido que las personas le dan a este proyecto es el de sacrificar su vida. Como se convierten en el papá o en la mamá del papá o de la mamá, entonces hacen roles inversos y pues es muy difícil para ellos también llegar a tener una pareja o incluso unos hijos, porque su papá o su mamá son como sus hijos simbólicos. También hay proyecto de ser pareja de reemplazo. ¿Quién va a ser pareja de reemplazo? Por ejemplo, el papá no es buen proveedor. Al papá le da pereza trabajar, entonces dice, voy a hacer un bebé para que nos mantenga, que es una variante también parecido al de bastón para la vejez. O el papá o la mamá no cumplen con el papel de papá o de mamá. Por ejemplo, yo conozco una persona que su padre desde muy joven, en cuanto las hijas y los hijos tuvieron 14, 15 años, ahora trabajen ustedes que yo ya los mantuve. Entonces a ellos les tocaba empezar a trabajar y ellos van a trabajar, tienen que llevar todo el dinero a casa y el papá deja de trabajar. Entonces, como no es un buen proveedor, se convierte casi que en el hermano de su esposa y uno de los hijos o de las hijas se pasan a ocupar el lugar de esposo simbólico. ¿Qué sucede? Esa persona se niega a sí misma y sacrifica su vida porque simbólicamente es como que estuviera casada o casado con su papá o con su mamá. También en ocasiones sucede que es que el papá dice que la esposa no es muy generosa a nivel sexual, que él quisiera tener más sexo, entonces a veces dicen, voy a hacer a la mujer perfecta. Y para ese papá, la mujer perfecta es la que siempre dice que sí. Por lo tanto, esa mujer después va a tener muchas dificultades porque ella no va a ser capaz de decir que no, sobre todo cuando le hacen una propuesta sexual. Aunque esté casada, ella tiene deseos de ser fiel. Sin embargo, para poder cumplir el proyecto que su padre le dio de que siempre diga que sí, pues no se va a poder negar. También van a ser personas entonces muy complacientes a todos los niveles, porque el proyecto del papá es la mujer perfecta es la que siempre dice que sí. El sentido entonces es que se niegan y se sacrifican a sí mismas para poder cumplir con ese proyecto que el papá les dio o que incluso también la mamá le dio. Otro de los proyectos es el proyecto de, yo le llamo de Cupido o de agencia matrimonial. ¿Qué quiere decir? Resulta que la chica dice, bueno, ya llevo 8 años de novia con él, nada que me dice que nos casemos, entonces yo me voy a embarazar para ver si así me dice que nos casemos. Lo que más suele pasar en estos casos es que el hombre inmediatamente sale corriendo y dice, eso es asunto tuyo, ese es tu problema, tú te las arreglas como puedes. Sin embargo, hay algunos que dicen, pues, me tocó casarme, me obligaron porque nos embarazamos, entonces cuando es así, los obligan o les toca, o además cuando resulta que el papá y la mamá tienen problemas en su relación de pareja, están casados, tienen 2 hijos, pero ya hay malestar, no se entienden y no hacen nada para sanar sus historias. Entonces dicen, vamos a hacer otro bebé, a ver si así se arregla nuestro matrimonio. ¿Qué sucede?
esa personita que nace viene con la carga de que tiene que mantener a sus padres juntos, bien sea porque estaban casados o no, entonces yo tengo que mantener a mis padres juntos. Sin embargo, ¿qué sucede? Que como el papá y la mamá no se han trabajado, ni van donde un terapeuta a que les ayude a solucionar sus temas, sus historias conflictivas, muchas veces incluso están embarazados y de todas formas se divorcian. O nace el bebé y al mes se divorcian o al muy poco tiempo. Entonces, ¿qué sucede? El bebé, esa personita que luego va a crecer, va a vivir con una carga enorme de que yo no logré mantener a mis padres juntos. Uno de los sentidos que puede tener este proyecto es que son personas que van a mirar de unir a otros. Mira, te voy a presentar a fulanito porque yo creo que tú con él puedes hacer pareja, o tú que estás solo te voy a presentar a fulanita porque yo creo que los dos se pueden juntar. Ellos les gusta y son muy hábiles en favorecer encuentros, sin embargo, ellos muy posiblemente se mantienen solos. Otro de los proyectos es el proyecto de esclavitud. En general, las personas de raza negra que yo he tenido en el taller de Volver a Nacer, tanto si son personas que así hayan nacido en Estados Unidos, así hayan nacido en Inglaterra, en Italia, he tenido personas de raza negra en el taller de Volver a Nacer en Miami, en el taller de Volver a Nacer de Barcelona, de Madrid y en general de Colombia. Entonces, estas personas ya de por sí, por la historia de que fueron no esclavos, porque no hay esclavos, hay seres humanos a los que se les esclavizó y a los que aún se les esclaviza hoy día. Entonces, estas personas ya traen una historia de que fueron personas esclavizadas y eso se va transmitiendo a nivel genético. Por eso muchas veces sienten que no merecen, en fin. Sin embargo, también hay personas que por más blanquitas que sean, que por más de raza blanca y por más rubiecitos que sean, también traen proyecto de esclavitud. Por ejemplo, conocí una persona, sus padres, ambos de raza blanca, en Europa y en fin, y esta persona resulta que vivían en la ciudad y cuando la niña tiene 9 años se trasladan a vivir a un pueblo. Estando allá, llegando al pueblo, entonces los padres montan un negocio, una tienda importante de souvenirs y de cosas. Y a la niña ya no la mandan más a la escuela o al colegio, sino que la dejan trabajando en casa. La niña trabaja, veranos, inviernos, todo el tiempo, y nunca más vuelve a la escuela. Ya de adulta, ella dice, yo quiero estudiar, y entonces se pone a estudiar. Lo más interesante es que a una de sus hermanas la habían dejado en la ciudad con sus abuelos. Esta hermana hace una carrera, bien, cuando la que fue una niña tenía 40 años, la que se puso a trabajar, estuvo trabajando en la tienda de sus padres toda la vida, cuando tiene 40 años va su hermana, que está menor, al pueblo en un verano, y los padres le proponen que les ayude en la tienda de souvenirs, y ella dice, claro, yo ayudo, ¿y cuánto me vais a pagar? Y entonces la otra hermana dice, wow, y es que se puede cobrar salario. Por primera vez, a los 40 años, empezó a pedir un salario. Este es uno de los muchos casos. También sucede, conozco una persona que tenía proyecto de esclavitud porque su madre quedó huérfana, su madre perdió a la mamá cuando tenía solo 3 años. Entonces vivían en el campo, el papá deja a la niña, no sabe qué hacer con una niña de 3 años, la deja en una casa, en una finca en el campo y le dice a los señores, vea, por favor, yo les dejo aquí a esta niña para que ella les ayude y ustedes le dan comida, le dan algo de ropa. Y entonces la niña empieza a trabajar desde los 3 años de edad.
La niña va trabajando, trabajando, va creciendo, creciendo, y a medida que va creciendo, pues le van empezando o le van pagando más dinero. Sin embargo, ¿qué pasó? Que ella nunca pudo coger un solo centavo de ese dinero. ¿Por qué? Porque el que lo cogía todo era el papá y el papá se lo gastaba. ¿Hasta cuando ella vivió como esclava? Hasta que se pudo casar y ya después podía hacer algunos trabajitos que hacía desde casa y entonces ganaba dinero. Yo conocí a su hija, que era la que estuvo en el taller, tenía proyecto de esclavitud. Era una mujer muy echada para adelante, muy líder, muy trabajadora, además de su trabajo como obrera, ganándose una miseria de salario, también hacía otros trabajos. Sin embargo, los otros trabajos, pues ella decía, sí, venga, yo le tomo la foto, porque se hizo fotógrafa, yo les tomo la foto del bautizo, la foto de la primera comunión, la foto del matrimonio, y luego no le pagaban los trabajos que hacía. ¿Por qué? Porque tenía proyecto de esclavitud. Es muy presente y más incluso de lo que pensamos. El proyecto y sentido, entonces, es una expectativa inconsciente que los padres ponen en el niño y que está orientada a reparar los sufrimientos del árbol genealógico, bien sea las historias de nuestros padres o las historias de nuestro clan, desde nuestros padres para arriba. Esos son solamente algunos de los proyectos y, como les comenté al principio, también vamos a ver una gran cantidad de proyectos en el taller. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este taller? ¿Cuál es el objetivo de este taller? El objetivo es descubrir los proyectos que nos entregaron nuestros padres de manera inconsciente, devolver esos proyectos y hacer nuestro propio proyecto de vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como puedes ver en el PowerPoint, yo voy a ubicar a la persona en un estado de relajación. Vas a entrar en un estado de relajación y entonces yo te voy a preguntar, te voy a ubicar en tu presente y te voy a decir cómo te sientes en este momento. Cada quien me va a decir bien, o tengo miedo, o estoy intranquilo, etcétera, etcétera. Una vez trabajamos cómo estás en el presente, yo te voy a decir, ahora quiero que vayas a tal fecha, y voy a decir tu fecha precisa de nacimiento. Quiero que vayas al momento de tu nacimiento. Y cuando estés ahí, me vas a decir qué sucede. Entonces, la persona va allá al momento de su nacimiento. Te voy a decir que vayas un momento antes de que vayas a nacer. Yo voy a averiguar qué pasó en el nacimiento, bien sea que hayas nacido por cesárea, con fórceps, en podálica o de parto vaginal normal, como quiera que sea. Entonces yo voy a mirar si debo sanar tu nacimiento en ese momento. Luego te voy a decir, ahora quiero que vayas a tal fecha o alrededor de tal fecha al momento de tu concepción. Tú me estarás pensando, pero ¿cómo me voy a acordar de eso? Todos nos acordamos por una razón muy sencilla, que es la única persona que vivió nuestro nacimiento fuimos nosotros mismos. O sea, la única persona que vivió tu nacimiento fuiste tú. ¡Ay, mi madre! Tu madre vivió su parto. Tu madre vivió cómo te parió. Tu madre vivió si le dolió, si no le dolió, si estuvo enferma, si estuvo muy grave, etcétera, etcétera. Entonces está grabado en nosotros a nivel celular nuestra concepción, todo lo que pasó en la gestación, todo lo que pasó en el nacimiento. Entonces, cuando estés en la concepción, yo te voy a decir, quiero que ubiques a tus padres. Ubica a tu papá y entonces te voy a decir, ubica a tus padres y elige a uno de los dos para trabajar con él o con ella. Entonces tú me vas a decir, bueno, a mi papá.
Entonces yo ya a partir de ahí no te voy a volver a llamar más como tú te llamas, sino como tu papá. Por ejemplo, te voy a decir, el nombre de tu papá es José, entonces yo te voy a decir, José, tú tienes tal edad, tienes una relación o estás casado o eres novio o acabas de conocer a fulanita de tal y en este momento tú vas a concebir un bebé con ella. ¿Por qué es importante para ti en este momento hacer un bebé? Y tú me vas a contestar lo primerito que llegue a tu mente. Da igual si te parece una tontería, si te parece que no tiene sentido, si eso es muy raro, no importa. Puede que me digas, yo no estoy interesado en hacer un bebé, a mí no me importa para nada hacer un bebé, yo no estoy pensando en hacer un bebé. Lo que sea que llegue a tu mente, eso es lo que me vas a decir. Y entonces ahí vamos a saber cuáles son los proyectos. Yo te voy a seguir preguntando, y hay un momento en que, según el caso, yo te voy a preguntar, José, ¿por qué es importante para ti que esta bebé que vas a hacer sea una niña? Y tú me contestas lo primero que llegue a tu mente. Una vez hemos descubierto cuáles son los proyectos que te dio tu papá, entonces te vas a quedar con los proyectos buenos que suelen ser muy poquitos y vamos a devolver los proyectos que no son tan buenos, que yo suelo llamar que son proyectos caca. Además, yo suelo decir, la mayoría de proyectos que nos dan nuestros padres son proyectos caca, porque son proyectos que fueron transmitidos desde el inconsciente de ellos, de todas sus experiencias, de todas sus historias de vida. ¿Qué vamos a hacer? Yo te voy a decir, ahora quiero que representes simbólicamente esos proyectos en tus manos y los vas a devolver a tus padres. Yo te voy a decir unas cosas para que tú le digas a tu papá, en este caso, y luego también a tu mamá, y les devolvemos los proyectos. En ocasiones suele pasar que hay personas que dicen, no, yo no quiero devolverle todo esto tan horrible a mi mamá o a mi papá, es que me da pesar, me da penita, pobrecito o pobrecita mi madre o mi padre, que le voy a devolver toda esta caca. Tranquilo, tranquila, eso no le va a hacer daño a ellos. ¿Por qué? Porque tú no les estás culpando ni les estás juzgando. Lo que es importante es que te liberes de toda esa porquería. Se la vas a devolver. Hay veces también que el papá o la mamá están enfadados y no quieren recibir esos proyectos. Entonces yo te voy a decir, dile, papá, lo siento mucho, yo de todas formas te voy a devolver toda esta caca, aquí te la dejo porque yo voy a quedar libre de esto para hacer mis propios proyectos, ¿sí? Entonces los devolvemos, ya hacemos los propios proyectos, luego te voy a decir, visualiza entonces ahora a tu mamá, hacemos lo mismo y ya. Una vez hemos devuelto todos los proyectos, yo te voy a llevar nuevamente, te voy a decir que si ya estás listo o lista para nacer, entonces vamos a hacer tu nacimiento. Cuando nazcas, te vamos a recibir, yo voy a explicar lo que va a suceder. Las personas del grupo están para ayudarte, para apoyarte, para acompañarte. Entonces las personas del grupo van a hacer una especie de contracciones para que sea más vívido y más real tu nacimiento, tu nuevo nacimiento. Y cuando naces van a pasar unas cosas muy especiales que ya te explicaré en el taller, cuando ya estemos en él. Así que felicitaciones nuevamente, bienvenido y bienvenida al taller de Volver a Nacer, para que ahora sí empieces a tener la vida que quieres y te mereces, no la que habías pensado que era la que te había tocado.
Nos vemos en el próximo taller. Gracias.